Seguramente estarás pensando en armar un PC gaming, y en la mayoría de los casos planeamos los componentes que vamos a armar, pero no sabemos dónde los vamos a colocar, y me refiero al gabinete. Y como es normal, intentamos invertir todo nuestro dinero en los componentes más importantes y no le damos importancia al gabinete. Este tipo de situaciones es más frecuente de lo que crees, y por eso en el vídeo de hoy veremos los mejores gabinetes para PC gaming calidad-precio de este año. Pero antes de empezar, te recuerdo que te dejaré todos los links de los gabinetes que aparecerán en este vídeo en la descripción y también te dejaré un vídeo con los puntos más importantes a tener en cuenta para elegir nuestro gabinete por si quieres ir a echarles un vistazo. Número 7. Arrancamos este vídeo de tops de gabinetes con un gabinete de una de las marcas más conocidas por su calidad en sus productos, y estamos hablando de Corsair, con su gabinete Corsair Carbide Speed Delta RGB. Este gabinete presenta un diseño fuera de lo común, con una tonalidad oscura, pero que gracias a la iluminación se vuelve ligeramente transparente, permitiendo ver los colores de la iluminación. Sin duda, un diseño único. Este gabinete permite un buen flujo de aire, ya que incorpora una malla en el panel frontal. Incluye 3 ventiladores RGB personalizables gracias a la compatibilidad entre las placas bases de las marcas Asus, Gigabyte o MSI. Este gabinete soporta placas base hasta ATX o más pequeñas. El panel frontal es de cristal templado. Incluye una cubierta para la fuente de alimentación que te permitirá ocultar todo el cableado y también incluye filtros antipolvo tanto en la parte superior como en la inferior y en el frontal. En el caso del almacenamiento, este gabinete te dará muchas opciones diferentes, puesto que cuenta con 2 bandejas extraíbles adaptables de 3,5 pulgadas o 2,5 si lo prefieres, y otras 2 bandejas más de 2,5 pulgadas. Este gabinete lo podemos encontrar a un precio de 75 € aproximadamente. Número 6. En el número 6 encontramos un gabinete de la marca Deepcool, en este caso el Matrix 50 ADD RGB 4F. La mayor ventaja de este gabinete es su espacio, y nos da soporte para todos los tipos de placas base. Con grandes tomas de aire y salidas de aire, este gabinete te asegura un gran flujo de aire. Incluye un sistema de RGB compatible para la gran mayoría de los fabricantes de placas base. El lateral dispone de un panel de vidrio templado de 4 mm. Incluye también un compartimento para poder gestionar y ocultar todo el cableado, cubierta para las fuentes de alimentación y en definitiva este gabinete lo podemos encontrar por un precio aproximado de 80 €. Número 5. En el número 5 encontramos el Asus TUF Gaming GT301. Este gabinete presenta un diseño único y bastante elegante, con panel frontal perforado estilo panal de abejas. Para mejorar el flujo de aire, también cuenta con un panel lateral de vidrio templado. Incluye 3 ventiladores RGB de 120 mm y hasta 6 puntos de anclajes para ventiladores. Este gabinete soporta placas base hasta ATX o más pequeñas, compatible con radiadores para enfriamiento líquido de 280 mm hasta los 360 mm en su parte frontal. Incluye un controlador para la iluminación RGB con botón incorporado en el panel frontal. Para el almacenamiento, este gabinete ofrece hasta 2 puntos de anclaje para los HDDs y 6 puntos de anclaje para los SSDs. Como dato curioso, este gabinete cuenta con un gancho en la parte del panel frontal para colgar nuestros auriculares, todo un detalle por parte de la marca. En definitiva, una muy buena opción de gabinete, tanto por su diseño único como por todas las prestaciones que este nos ofrece. Este gabinete lo podemos encontrar por un precio de 100 € aproximadamente. Número 4. En el número 4 encontramos otro gabinete más de la marca Corsair. En este caso se trata del Corsair IQE 220T RGB Airflow. Este gabinete está diseñado para tener un gran flujo de aire gracias a una rejilla frontal de acero. Incluye 3 ventiladores de 120 mm con RGB personalizable de manera independiente, pero además de esto, este gabinete tiene soporte para un total de hasta 6 ventiladores RGB, que podrás controlar desde el software IQE de Corsair, pudiendo tener patrones de RGB combinando todos tus ventiladores. Este gabinete también ofrece filtros antipolvo
para la parte superior, inferior y frontal, cubierta para la fuente de alimentación, y su estructura de acero lo hace muy robusto. El tamaño de este es de un 35% más pequeño que una semitorre estándar, pero aún así tiene capacidad para dar soporte a placas base ATX y de menor tamaño. El precio de este gabinete es de 100 euros aproximadamente. Número 3. En el número 3 nos encontramos con el Thermaltake H200TG RGB. Este es una semitorre que da soporte a placas base ATX y de menor tamaño, como pueden ser la Mini ITX y Micro ATX. Este gabinete incluye un ventilador de 120 mm preinstalado y un botón RGB por si quieres personalizar la iluminación. En el caso de la iluminación de este gabinete no presenta un exceso de iluminación RGB, pero cuenta con una barra de RGB en la parte externa que le da un toque más elegante. El gabinete incluye una cubierta para la fuente de alimentación que te permite ocultar todo el cableado de esta manera y la propia fuente de la alimentación. La ventana es de cristal templado y cuenta con un mecanismo tipo bisagra que te permite poder acceder al interior del gabinete sin tener que estar desarmando ningún tornillo. En el caso de que quieras usar refrigeración por aire, este nos ofrece un soporte para disipadores por aire con una altura de hasta 180 mm. El gabinete incluye un ventilador de 120 mm y te permite añadir hasta 2 ventiladores frontales de 140 mm o 3 de 120 mm, 2 ventiladores de 140 mm en la parte superior. Y en el caso de que quieras armar un enfriamiento líquido, te permite un radiador de hasta 240 mm en la parte superior. El precio de este gabinete lo podemos encontrar por unos 120 euros aproximadamente. Número 2. En el número 2 encontramos al MSI MPG Sekira 100R, un gabinete con un diseño muy elegante, fabricado en aluminio y con panel lateral de cristal templado sin tornillos. Cuenta con un botón para la activación y control de diferentes patrones de ARGB, cuenta con 4 ventiladores ARGB preinstalados y compatibles con el software Mystic Light. Este gabinete soporta placas base desde EATX y de menor tamaño. Incluye 3 filtros antipolvos magnéticos, capacidad para anclar hasta 6 ventiladores, cuenta con una longitud para albergar el cooler de hasta 160 mm y una longitud para albergar tu GPU de hasta 340 mm. En definitiva, un gabinete con el suficiente espacio para armar casi cualquier hardware y con un aspecto muy compacto. Este gabinete lo podemos encontrar por un precio de 120 euros aproximadamente. Número 1. En el primer puesto y para cerrar este top está el gabinete Asus TUF Gaming GT 501. Un gabinete con una apariencia y estilo increíbles. Este gabinete nos ofrece paneles metálicos con grabados de la serie TUF Gaming de Asus, incorpora cristal templado en la parte lateral, cuenta con el detalle de incorporar asas de algodón tejido que soportan hasta 30 kilos para poder transportarlo. Este gabinete también ofrece un buen flujo de aire gracias a la posibilidad de poder montar hasta 7 ventiladores, incluyendo 3 ventiladores de 120 mm con iluminación y 12 aspas produciendo una gran presión estática, y además también incluye otro ventilador en la parte trasera de 140 mm para la extracción del aire caliente del interior de nuestro gabinete. Este gabinete da soporte a todos los tipos de tamaños de placas base desde EATX hasta Mini ITX. El gabinete está preparado para poder instalar 2 radiadores de hasta 360 mm y uno trasero de 140 mm. Incluye filtros antipolvo tanto en la parte superior como en el frontal y en la parte inferior. Este Asus TUF Gaming GT 501 es una excelente opción y con grandes posibilidades a la hora de armar nuestro PC gaming. Nada más, espero que te haya sido de ayuda este vídeo, recordarte que puedes darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo.